Bueno, pues vamos a hacer otro. Resolver la integral sobre d de e a la x cuadrada más y cuadrada diferencial de a sobre, bueno, ¿dónde? D es la región comprendida entre x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y x cuadrada más y cuadrada igual a 4. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a resolver una integral doble, siempre lo primero que debes hacer es dibujar tu región de integración. Entonces, me dicen que la región es la que está entre estas dos. ¿Qué son esas cosas? Son circunferencias. ¿Ok? Entonces, son dos circunferencias concéntricas, ¿no? ¿De radio qué y de radio qué? Sería de radio 1 y la otra sería Ajá, de radio 2. ahí está. Entonces, la región de integración es esta. ¿Ok? ¿Me conviene usar coordenadas cartesianas en esta región? Es una región de tipo, de tipo 1 o de tipo 2. Es de tipo... Siempre corta en 4 puntos, ¿no? Sí, sí, Entonces, en cartesianas, pues no me conviene. no. Sin embargo, si yo la hago en polares o en cilíndricas, es lo mismo. Bueno, vamos a ponerle otro color. Es un rayo, ¿no? Porque es un rectángulo polar. Y este corta en 2 puntos. Entonces lo puedo expresar como una de tipo 1, pero en coordenadas polares, ¿no? Acuérdate que en coordenadas polares, una circunferencia se representa simplemente con r igual al radio, ¿no? Porque el ángulo puede valer lo que sea. Siempre se mantiene el radio constante. Entonces, la región D la puedo expresar como R' en coordenadas polares de la siguiente forma. El conjunto de ρ, phi, tal que qué. ¿De dónde a dónde varía ρ? Que es el radio. 1 a 2. 1 a 2. Y el ángulo pues abarca toda la circunferencia, ¿no? Entonces va de 0 a 2pi. ¿Ok? Y esta sería mi región de integración. Ahora, como voy a hacer un cambio de coordenadas, pues acuérdate siempre que lo debes de multiplicar por el jacobiano. Y en coordenadas polares o cilíndricas, pues dijimos que el diferencial de área es de x de y, ¿no? Pero con los factores de escala nos queda ρ de ρ de phi. ¿Ok? Es el precio que hay que pagar por transformarlo de coordenadas. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, mi integral doble que estaba de esta forma, en coordenadas cartesianas, se va a convertir ahora en la nueva región polar con las ecuaciones de transformación. X cuadrada más y cuadrada, ¿quién es? En coordenadas en coordenadas polares o cilíndricas. Es Rho cuadrada, ¿no? Ok, sí. Y lo voy a multiplicar por el diferencial de áreas. En este caso es ρ, diferencial de ρ,
diferencial de phi. ¿Ok? Sí. Muy bien. Pues ya nada más me queda expresar los límites de integración en la nueva región, ¿no? De preferencia al exterior siempre va el ángulo, ¿no? ¿El ángulo de dónde va? De 0 a 2 pi, ¿no? Entonces aquí va el diferencial del ángulo. ¿El radio de dónde a dónde va? Radios de ser de 1 a 2. 1 a 2. Rho cuadrada, rho diferencial de rho, ¿no? ¿Ok? Y pues ya nada más hacer la integración. Porque esta en integrales, bueno, en estas nuevas variables, pues es muy fácil de integrar. Primero integramos esta, ¿no? La integral de 1 a 2 de rho cuadrada, rho diferencial de rho. ¿Cómo se resuelve esa integral? Partes, cambio de variable, sustitución trigonométrica. ¿Con qué método? Pues es un simple cambio de variable, ¿no? U es rho cuadrada, diferencial de U es 2 rho diferencial de rho. Entonces, aquí nada más me falta un 2. Multiplico arriba y abajo, ¿no? ¿Ok? Y pues esto ya sabemos que es la misma exponencial. Es decir, un medio de e a la rho cuadrada evaluada de 1 a 2. Con lo que me queda un medio a la 2 al cuadrado es 4 y le resto la función evaluada en 1. ¿Ok? Sí. Esta sería para esta integral. Entonces me queda la integral de 0 a 2 pi de un medio de e a la 4 menos e diferencial de phi. Todo esto es una constante, ¿no? Entonces nada más me queda un medio e a la 4 menos e integral de 0 a 2 pi diferencial de phi. Y ya no. Es un medio e a la 4 menos e phi evaluado de 0 a 2 pi. En 0 vale 0 y en 2 pi vale 2 pi. Con lo que me queda pi e a la 4 menos e. ¿Ok? Sí. Entonces, siempre que tu región de integración tenga simetría cilíndrica, en este caso como esta, que son círculos, pues conviene transformar a coordenadas polares. Entonces todo depende de la simetría, ¿no? Tanto de la función que vas a integrar, como de la región de integración. Pero tiene más peso la región de integración, ¿no? Si es de este estilo, círculos concéntricos, cuartos de círculo, etcétera, pues conviene pasarlo a polares. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? No, de momento no, creo que me falta repasar un poco más. Bueno, vamos a entrar ahora sí, ya que vimos integrales dobles en diferentes sistemas de coordenadas y ya vimos integrales de línea, pues ahora sí vamos a ver el teorema de Green. Este teorema no es otra cosa que un caso particular de un teorema más poderoso, que es el de Stokes, pero pues ya no nos va a dar tiempo de verlo, ¿no? El teorema de Green, pues es el teorema de Stokes en el plano, y nos dice que la integral de línea en una curva cerrada
no es otra cosa que la integral doble sobre la región que encierra esa curva, la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y, diferencial de A. ¿Donde quién es Q y quién es P? Bueno, acuérdate que un campo vectorial tiene dos componentes, ¿no? Entonces, al hacer el producto punto con el diferencial de R, nos queda la integral cerrada de P de X más Q de Y. ¿Ok? Y pues es lo mismo que acá, ¿no? Muy importante. Bueno, vamos a aclarar unas cosas. Esto es una integral de línea, ¿no? Lo de la izquierda. Y está encerrada por un circulito. Significa que es una integral a través de una trayectoria cerrada. ¿Ok? Entonces, esto no es una trayectoria cerrada. Esto tampoco. Solamente es cuando el punto final coincide con el punto inicial. Entonces, trayectorias cerradas, pues son circunferencias, elipses y funciones a trozos, ¿no? ¿Ok? De este estilo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. La orientación es muy importante. La curva cerrada debe de estar o debe de tener orientación positiva. ¿Qué quiere decir que tenga orientación positiva? C tiene orientación positiva. Que tenga orientación positiva significa que va contrario a las manecillas del reloj. O también es equivalente a decir que el área encerrada queda del lado izquierdo cuando recorres la curva en sentido positivo. Es decir, si yo tuviera esta curva, por ejemplo, la orientación se señala con flechitas, ¿no? Eso te indica en qué dirección te vas moviendo. Entonces, si te das cuenta, las manecillas del reloj van hacia acá. Esto va en contra de las manecillas del reloj. ¿Ok? O también visto de otra forma, la región encerrada, que es esta, en azul, queda del lado izquierdo cuando tú recorres la curva en el sentido positivo, ¿no? Si tú la recorres en este sentido, este es el lado izquierdo, ¿no? Si tú la recorres en este sentido, este es el lado izquierdo. Y si tú la recorres en este sentido, pues este es tu lado izquierdo, ¿no? Entonces la región siempre queda del lado izquierdo de la curva cuando la recorres en el sentido positivo. ¿Ok? Sí. Bueno, vamos a aclarar cierta notación. R se refiere a la región que encierra, ¿no? Eso queda claro. Y esto se refiere a la curva como tal. Entonces, lo que me dice este teorema es que una integral de línea la puedo calcular como una integral doble. Entonces, dependiendo de qué me sea más fácil, pues puedo intercambiar papeles. ¿Ok? Si resulta que esta es más fácil de calcular que esta cosa, pues obviamente voy a preferir calcular la integral doble. Pero si la integral doble resulta más complicada, pues mejor me voy por la integral de línea. ¿Ok? Sí, ahora sí que es como esa conveniencia, Sí, dependiendo de lo que nos den. exactamente. Ok. Entonces, ¿queda claro lo que es orientación positiva? Sí. Le Otra podría, forma, perdón, en pocas palabras la podría definir como que si no está, ahora sí que si el flujo no va con las manecillas del reloj, se puede decir que la orientación es negativa, ¿no?
revés, ¿no? Si va en dirección de las manecillas del reloj es negativo. Si va en dirección de las manecillas, ¿es negativa? Ajá. Ok, Si va contra las manecillas del reloj es positivo. ok. ¿Ok? Sí, Entonces eso tiene que ver más que nada con la parametrización. Porque acuérdate, por ejemplo, cuando nosotros parametrizamos nuestra circunferencia, nuestras ecuaciones hacían que fuera en este sentido, ¿no? sí, Cuando lo graficamos en GeoGebra, ¿no? Entonces esta pues va en sentido positivo. Pero pues igual la podríamos parametrizar yendo en esta dirección. Pero en ese caso pues tendría orientación negativa. Para la gráfica de la curva no tiene problema, no hay ninguna inconveniencia en cómo la parametrices. Pero ya cuando vienen estas cosas de las integrales, pues ahí sí ya es muy importante la orientación, ¿no? Porque no te da lo mismo, cambia en un signo. Y pues eso es lo que te puede echar a perder todo, ¿no? ¿Vale? sí, está bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido de este teorema de Green para que veas cómo se aplica. Acuérdate que esto también se le conoce como trabajo o circulación, ¿no? A la integral de línea. Entonces, te piden la circulación o el trabajo, pues es lo mismo que la integral de línea de esta forma, ¿ok? Sí, Bueno, vamos a hacer este. Dice calcular la integral de línea del campo vectorial f de xy igual a y, coma, 3x más 4y a lo largo de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 4. ¿Ok? Entonces siempre lo primerito pues es tu región, ¿no? Siempre, o tu curva, es lo mismo. Es lo primerito que debes de hacer siempre. Entonces te dan el campo y te dicen que calcules la integral de línea a lo largo de esta circunferencia. Entonces lo que te están pidiendo es esto. Calcular la integral de línea a lo largo de esa curva. Si no te lo especifican, obviamente es en el sentido positivo, ¿no? Que es en el contrario de las manecillas del reloj. ¿Ok? sí, Entonces esto lo vamos a resolver por dos formas. Directamente de la definición de integral de línea y usando el teorema de Green. Nos debe de dar lo mismo, ¿no? Lo ideal es que nada más lo hiciéramos por uno, el que sea más fácil. Pero lo vamos a hacer para comprobar que efectivamente el teorema de Green pues jala, ¿no? Entonces, primeramente, tengo mi campo. X, bueno, antes que eso. ¿Cuál es la parametrización de mi curva? ¿Ya se te olvidó? no, sería la del... espérame. ¿No? Ya, perdón, A ver. se me desconecta. Ok. Ay, Esas te las debes saber ya, ¿no? sí, Porque sí, digo que son de toda la vida ahí sí, en cálculos se usan todo el tiempo, ¿no? sí, perdón, es que se me olvidó y lo que estoy buscando. Es el radio, que en este caso es 2 coseno de t, radio, seno de t, ¿no? Ok, sí. Entonces, el parámetro para que sea la circunferencia completa va de 0 a 2pi.
Ahí está. Mi campo es f igual a y, 3x más 4y. ¿Ok? Y 3x más 4. Si yo evalúo mi campo en la curva, ¿qué obtengo? Y, que en este caso es 2 veces el seno de t, 3x, o sea, 6 coseno de t más 4y. Y y pues es 4 por 2, 8 seno de t. ¿Ok? Sí. Finalmente, pues ya nada más me falta la derivada, ¿no? C' de t, ¿quién es? Menos 2 seno, 2 coseno. Ahí está. Pues ya puedo hacer el producto punto. F punto dr, pues sería el producto punto de estos dos. Es decir, menos 4 seno cuadrado de t más 12 coseno cuadrado de t más 16 seno de t coseno de t. ¿Ok? Sí. Bueno, menos 4, 12 y 16. Perfecto. Aquí voy a aplicar unas cuantas identidades trigonométricas. ¿Ok? El seno cuadrado, pues es un medio de 1 menos el coseno de 2t, ¿no? Ahí está. El coseno cuadrado es un medio de 1 más el coseno de 2t. Y finalmente, 16 seno coseno es lo mismo que 8 seno de 2t. Ahora sí, ya puedo calcular el trabajo. En este caso, pues es alrededor de toda la circunferencia. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la integral de 0 a 2pi de todo este chorizote. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Aquí debes de estar muy atento. Entraste ayer a ecuaciones, ¿no? Cuando Sí. vimos lo de Fourier. Sí, cuando vemos serie de Fourier. Bueno, pues cuando integras una función trigonométrica en un intervalo entero, bueno, en un periodo, mejor dicho, en este caso, pues es de 0 a 2pi, ¿no? Es un periodo entero. La función trigonométrica seno y coseno vale 0. Entonces no es necesario calcular ni esta, ni esta, ni esta. Se van a cancelar. Van a dar 0. Porque es un periodo entero, de 0 a 2pi. Acuérdate que el seno, pues es así, ¿no? Entonces, esta se cancela con esta de abajo. Y el coseno, pues lo mismo. ¿Ok? Sí. Entonces, nada más me va a quedar la integral de 0 a 2pi de menos 4 entre 2, menos 2, ¿no? 2 Sí. entre 2, 6. Y esto me da 6 menos 2, 4, ¿no? 4 diferencial de t. Es decir, 8pi. Mucho pi. Eso es directamente usando La la definición. definición. Ajá. Ahora lo vamos a hacer con green. Fíjate, mi campo, bueno, ahora con green, mi campo era y, 3x más 4y, ¿no? Sí. Sí. Entonces, acuérdate que esto es P y esto es Q. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué me dice esta cosa? Que la integral
de línea o la circulación en una trayectoria cerrada, la puedo intercambiar por una integral doble. Entonces, esto es igual a la derivada parcial de Q respecto de X. Q respecto de X. ¿Esto cuánto es? 3. 3. Y la derivada de P respecto de Y, ¿quién es? 1, ¿no? 1. Entonces, la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de Y, de P respecto de Y, es 3 menos 2, 3 menos 1 igual a 2. Con lo que esta integral, que es esta de aquí, no es otra cosa que la integral sobre la región que encierra la curva. Esto pues ya lo calculamos, que es 2 veces diferencial de A. ¿Sí o no? Sí. Pero fíjate, esta constante la puedo sacar. Sale el 2, R, diferencial de A. Esta cosa de aquí, integral doble de dA, ¿a qué te suena? Pues al área de la región, ¿no? O sea, acuérdate que una integral doble de una función de A, pues es el volumen bajo esta función, ¿no? Pero si esta vale 1, pues esta es el área de la base de la función 1. Entonces, esta integral simplemente me representa el área de la región de R. ¿Ok? Ok. ¿Sí te queda clara esa parte? Sí, pero no recordaba que no me venía a la mente qué era. Sí, porque acuérdate que la integral de dx, pues es x, ¿no? Porque esta se cancela. Sí. Entonces, una integral doble de área, pues se cancela la doble integral con el diferencial y nada más me queda el área, ¿no? Ah, sí. Entonces aquí es el área de la región. Pero este es un bilcírculo de radio 2. Entonces, ¿cuál es el área de R? 2 veces pi por radio al cuadrado, que es 2 al cuadrado, ¿no? Es decir, 8pi. ¿Sí o no nos dio lo mismo? Sí, de hecho, estuvo como que fue un poco, fueron menos pasos. Bueno, no, esto está diferente, está complicado elegir en esta, ¿no? Porque en las dos, con la de arriba, al tener el seno y coseno igual a 0, se acortan los pasos. Sí, pero fíjate que tuviste que parametrizar la curva, evaluar la función en la curva, calcular Ah, la bueno, sí. derivada de la curva, hacer el producto punto y ya finalmente la integral. Aquí no, aquí nada más calculamos dos derivadas parciales, Sí, ya nada hicimos más la resta integramos. y la integral fue directa. Ni siquiera tuvimos que hacer ningún cálculo. Sí, no, entonces es más fácil usar green. Bueno, en este caso. Sí, hicimos los dos métodos para comprobar que efectivamente pues el teorema no miente, ¿no? Nos da lo mismo. Pero en la práctica pues se hacen los problemas de forma que sea más fácil de aplicar. ¿Ok? Sí, ok. Bueno, ahora vamos a jugar tantito con el teorema de Green. ¿A qué me refiero con jugar tantito? Bueno, fíjate. P de X más Q de Y igual a esto, ¿no? Derivada parcial de Q respecto de X menos derivada parcial de P respecto de Y. Ya vimos que si esta cosa es una constante, en automático sale de la integral y nada más me queda la integral de la región, ¿no? Que no es otra cosa que el área de la región. ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos a jugar con esta cochinada
de forma que nos quede un 1. Porque si esto nos da 1, pues simplemente nos queda la integral de R diferencial de A. Y esto no es otra cosa que el área de la región. Entonces, el teorema de Green nos da otra manera de calcular áreas. ¿Ok? Ok. Fíjate. Entonces, yo quiero obligar a que esto de aquí, entre paréntesis, valga 1. Fíjate cómo lo puedo hacer. ¿Cuál es la derivada parcial de X respecto de X? La derivada parcial de X respecto de X, ¿cuánto es? Pues 1, ¿no? 1. Y la derivada parcial de 0 respecto de Y, ¿cuánto es? 0. Pues 0, ¿no? Entonces, si yo digo que Q valga X y que P valga 0, pues obtengo este 1 que estoy buscando, ¿no? Fíjate. Derivada parcial de Q, que es X, respecto de X, pues es 1, que es lo que tengo aquí. Y la derivada parcial de P respecto de Y, siendo P igual a 0, pues es 0. Entonces, justamente aquí me queda el 1 que te dije. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si P, si el campo es 0,x, pues ¿quién vale P? Vale 0 y Q vale X, ¿no? Que es lo que te acabo de decir. Por lo tanto, la integral de línea sería P de X más Q de Y. Pero ya dijimos que P vale 0. Entonces nada más me queda X diferencial de Y. Y esto no es otra cosa que la integral de 1 diferencial de área sobre R. Porque es justamente a lo que lo forcé. Entonces fíjate que puedo calcular el área como una integral de línea. Es decir, el área de una región que encierra una curva no es otra cosa que la integral de X diferencial de Y. ¿Viste? Esta pues va para el formulario si le quieres mandar, ¿no? Ok. Pero hay otra forma de jugar con esto. Puedo decir que P valga menos y que Q valga 0. Entonces, si F es menos Y, 0, pues ¿qué me queda? Que la derivada parcial de Q respecto de X vale 0. Y la derivada parcial de P respecto de Y es menos 1. Entonces me queda que 0 menos menos 1 también es 1. Y nuevamente me va a quedar la integral de dA. ¿Sí o no? Sí. Entonces la integral de esta cosa, pues me va a quedar P, que vale menos Y, diferencial de X, más Q, que vale 0. Entonces nada más me queda esto. Y esto es igual a la integral doble de dA. Es decir, el área que encierra la curva. Entonces, esta es otra fórmula para calcular áreas. Es menos la integral de Y diferencial de X. ¿Ok? Sí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner la prueba. Con una muy fácil. Otra vez un círculo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la circunferencia de un círculo? Digo, ¿cuál es el área de un círculo? Y por Es radio más, al cuadrado. vamos a cambiarla por otra mejor, ¿no? Sí. Por una elipse. Área de una elipse. El área de una elipse es pi veces
A por B, donde A es el semieje mayor y B es el semieje menor. ¿Sí o no? Entonces vamos a calcular el área de este elipse. De semieje mayor 2 y de semieje menor 1, ¿no? Sí. ¿Cuál es la parametrización de este elipse? ¿Cuál es la parametrización del elipse? Ya se olvidó. Sí, es que no me las he aprendido bien. Me tarda Coseno mucho de en t. buscarlas. Si el semieje menor está, si el semieje mayor está en el eje X, pues es el que acompaña al coseno, ¿no? Entonces 2 coseno de t y seno de t nada más, ¿no? En t de 0 a 2pi. ¿Ok? Sí. Entonces, esto es X y esto es Y. ¿Quién me conviene usar? Pues es lo mismo, ¿no? Cualquiera de las dos me sirve hasta el momento, Sí. porque la curva no es bastante complicada. Cuando la curva ya tiene una forma más fea, pues sí, ya puedo ser más selectivo. Pero aquí, pues cualquiera de las dos me sirve. Vamos a usar esta, para evitarnos el signo menos, ¿no? Entonces me Ok. dice que el área es la integral de X diferencial de Y, ¿no? Entonces, es la integral de 0 a 2pi. ¿Quién es X? 2 coseno de t, ¿no? Sí. ¿Y quién es el diferencial de Y? Pues la Me- derivada del seno, ¿no? sí, sería coseno. Coseno de t. Ahí está. Entonces esto me da 2 veces la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de t diferencial de t. Nuevamente volvemos a aplicar una identidad trigonométrica, ¿no? 2 veces 0 a 2pi, 1/2 de 1 más el coseno de 2t. ¿Ok? Otra vez. Esta se va a morir porque es sobre un intervalo, bueno, sobre un periodo entero, ¿no? Entonces nada más me va a quedar la integral, y este 2 con este 2 pues se va a cancelar, ¿no? Nada más me va a quedar la integral de 0 a 2pi diferencial de t. ¿Sí o no? Y Sí. esto es 2pi. Sería el área. Ahora fíjate, pues vamos a usar esta fórmula a ver si es cierto. El área es pi veces semieje mayor. ¿Cuánto vale el semieje mayor? 2. Y el semieje menor, 1. Sí. 2 por 1, 2 1, queda 2pi. que es lo mismo que obtuvimos acá, ¿no? Ujú. Entonces, pues está bien nuestra fórmula. Lo pudimos haber calculado de esta forma y nos iba a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Sí. Y eso sería, pues a grandes rasgos, el teorema de Green. Ah, no necesariamente la curva se puede expresar como una sola parametrización, ¿no? Puedes tener, bueno, vamos a hacer otro, ¿no? Puedes tener curvas que están a trozos. Es decir, por ejemplo, este triángulo no lo puedes expresar como una sola ecuación paramétrica. Tendrías que expresarla como la unión de tres. ¿Ok? Entonces la curva, pues es la unión de estos tres trozos de curva. Tendrías que calcular una integral para cada uno. Pero fíjate que esto es una región de tipo 1, ¿no? Y también al mismo tiempo de tipo 2.
Entonces, pues, ¿qué me es más fácil? ¿Calcular las 3 integrales de línea o calcular una integral doble? Una doble, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí numeritos. 2, 1. Calcular la circulación del campo F igual a X cuadrada en Y más XY en J a lo largo de la curva C de la figura. ¿Ok? Entonces, pues me están pidiendo esta cosa. Pero pues vemos que es una curva a trozos. Realmente tendría que calcular 3 integrales de línea y luego sumar los resultados. Pero yo me doy cuenta que la región encerrada es de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? Es más fácil manejarla como una de tipo 1, es decir, de esta forma. Entonces tengo que poder expresar la región como una de tipo 1, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Con el teorema de Green, pues esta cosa la voy a calcular como una integral doble sobre la región. ¿Ok? Sí. Entonces, te decía, esta región es de tipo 1. Y está encerrada. Bueno, primeramente, X varía de 0 a 2. ¿Sí o no? Sí. Y Y varía de 0 a la gráfica de esta recta. Por eso te preguntaba cuál es la ecuación de esa recta. Pues simplemente R es el conjunto de puntos XY tales que X varía entre 0 y 2 y Y varía de dónde a dónde. Ya vimos que varía en 0 y entre esta recta. Entonces nada donde falta la ecuación de esa recta. Está muy fácil, ¿no? Es 1/2 de X. ¿Sí o no? Si X vale 2, ¿cuánto vale Y? 1, ¿no? 1. ¿Sí lo ves? Aquí si tienes X2, pues te da 1. Entonces, esta sería la expresión de la región como una de tipo 1. Pues muy bien, ya nada más procedo a aplicar el teorema de Green. ¿Quién es mi campo? Este, ¿no? Sí, X cuadrada más XY. Ahí está. Entonces, este es P y este es Q. La derivada parcial de P respecto de Y, ¿cuánto es? Cero, ¿no? 0. Y la derivada parcial de Q respecto de X, ¿cuánto es? 1. No. Y. Es todo esto, ¿no? Ah, sí, perdón. Pues ya, nada más hacer la resta. La derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, pues es Y menos 0. O sea, Y.
todo lo que tengo que hacer pues es calcular la integral doble sobre R de Y diferencial de A. ¿Ok? Pero pues yo ya calculé mi región como una de tipo 1, ¿no? Entonces ya puedo expresar los límites de integración. X va de 0 a 2. Entonces aquí va el diferencial de X. Y va de 0 a 1/2 de X, ¿no? Ujú. Ahí está. Y la función es Y, ¿no? Pues aquí va diferencial de Y. Entonces, si resuelvo la integral más interna, me queda de 0 a 2 de Y cuadrada sobre 2, evaluada de 0 a 1/2 de X, diferencial de X. Esto me queda la integral de 0 a 2. Voy a meter en Y 1/2 de X, 1/2 de X, perdón. Que me quedaría 1/4 de X al cuadrado, ¿no? Sobre 2 me va a dar 1/8 de X al cuadrado. Y en 0, pues es 0, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. De X. Y ya. Esto es 1/8 de X al cubo sobre 3, evaluado de 0 a 2. En 0 me da 0 y en 2 me da 8. Con el 8 se cancela y nada más me queda 1/3. ¿Ok? Y este mismo resultado hubiera obtenido si hubiera calculado las 3 integrales de línea y sumado los resultados. Entonces aquí nada más tuvimos que hacer una integral doble. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? ¿O tuviste duda en algún paso? No, sí. Va un poquito, ¿cómo se dice? Me cuesta todavía un poquito, ¿no? Ir siguiendo, pero ya cuando lo voy haciendo poco a poco sí le entiendo. Bueno. Pues bueno, creo que sí te quedó claro entonces, ¿no? Sí. Y pues ya, con eso terminaremos la parte de integrales dobles y de integrales de línea en el plano, ¿no? También ya las vimos en 3 dimensiones y pues es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, así como te dije que te tendrías que memorizar así ya cómo parametrizar un círculo, un elipse y segmentos de recta, pues ya vamos a entrar a las superficies. Superficies. Y así como en el plano tienes que dominar esas 3, pues en el espacio tienes que dominar la parametrización de la superficie. Mínimo de la esfera, de superficies planas, como el área que encierra un elipse o círculos, y de planos, ¿no? Entonces acuérdate que una superficie es una función de 2 parámetros. ¿Ok? F1 de UV, F2 de UV y F3 de UV. Sí, lo vimos cuando vimos coordenadas curvilíneas. Una función vectorial con 2 parámetros me representaba una superficie. ¿Ok? Entonces, la más fácil de todas, pues es un plano. La ecuación paramétrica de un plano, pues no era otra cosa que el punto por el que pasa el plano más sus vectores directores, ¿no? Multiplicadas por un parámetro cada uno. ¿Ok?
esta es la ecuación paramétrica de un plano. Que si yo la quiero escribir de esta forma, pues simplemente sería el plano que depende de dos parámetros es un punto x0 más v veces a más v veces, bueno, aquí D1 pues va a ser ABCD, ¿no? Digo ABC. Y el vector director 2 va a ser DEF, ¿no? Entonces aquí va a ser D, un punto Y0, más U por B, más V por E, y finalmente Z0 más U por C, más V por F, ¿no? Donde, pues, depende qué tanto quiera graficar del plano, pues es donde van a variar los parámetros U y V. A lo mejor no quiero todo el plano, quiero un trozo de plano. Entonces, estos parámetros, pues van a variar según el problema, ¿no? Vamos a decir que varían en un valor alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Ok? Entonces, esas son de cajón, los planos. Okay. Vamos a ver aquí. Bueno, antes de esta. Bueno, antes de seguirle, mejor te sigo con la otra, ¿no? Una esfera es un caso especial de lo que se conoce como elipsoide. ¿Ok? Entonces, la ecuación es la mismita. Nada más que varían los radios, ¿no? Los semiejes. Pero lo importante es que para graficar una superficie de ese estilo, lo que haces es barrer ángulos. ¿Qué es eso de barrer ángulos? Pues cuando vimos coordenadas, cuando vimos coordenadas esféricas, vimos que había dos ángulos, ¿no? El azimutal y la colatitud. Entonces, dependiendo de estos dos valores, pues vas a abarcar ya sea un cuarto de esfera, media esfera, etcétera, ¿no? Lo importante es que varíen estos dos. Ya los otros valores que fijes, pues simplemente te dan qué tan grande es, ¿ok? Entonces la esfera, pues sería algo así, ¿no? Y este radio, pues no se mueve. Ese siempre va a valer lo mismo. Los que varían son estos dos ángulos. Esos son los que te van a decir qué tanto de la esfera se va a graficar, ¿ok? Entonces, puedes graficar, te decía, un elipsoide, o puedes graficar una esfera, que es un caso particular. Pero no varía mucho, ¿no? Entonces, para no complicarnos la vida, vamos a graficar nada más la esfera. Igual, depende de dos parámetros. Su ecuación, pues son las ecuaciones de transformación que usamos en coordenadas esféricas. Y es el radio, seno de U, coseno de V. El radio, seno de U, seno de V. Y el radio, coseno de V. Digo, coseno de U, perdón. ¿Ok? Obviamente, pues estos valores corresponden, U corresponde a la colatitud, que es este ángulo, y V corresponde a la azimutal, que es el ángulo phi, ¿no? Entonces, phi varía de dónde a dónde, de 0 a 2 pi, y U, bueno, aquí es V, y U, que correspondería a la colatitud, solo va de 0 a pi, ¿no?
Ese si quieres graficar la esfera completa, ¿no? Ya si quieres graficar cuartos de esfera, media esfera, un octavo de esfera, pues estos valores son los que van cambiando. ¿Ok? Entonces lo que te decía acá. Esta es la esfera, ¿no? El radio pues lo puedes ir cambiando, pero una vez fijo ya no se mueve, ¿ok? Entonces vamos a suponer que lo dejamos ahí. Lo que va a hacer que se grafique la esfera completa, pues son los dos ángulos que te mencionaba, ¿no? Entonces, vamos a suponer que quieres graficar nada más media esfera. ¿Sí lo ves? Entonces, si nada más Sí. quieres graficar media esfera, perdón, dependiendo de qué parte quieras graficar, pues vas moviendo los ángulos, ¿no? Si quiero graficar la parte superior, lo que va a variar, es la colatitud, ¿no? Que sería esta de aquí. Entonces, si nada más quiero graficar la mitad superior, pues tengo que variar la colatitud. Sería esta, ¿no? Nota que se va barriendo toda el área. Entonces, si abarca de 0 a pi, pues es la esfera completa. Si nada más abarca de 0 a pi medios, pues es la mitad de la esfera. Generalmente, pues te piden luego octantes, es decir, la esfera en el primer octante. En el primer octante, pues solamente va de 0 a pi medios, que sería por acá. Y además, la simutal va de 0 a pi medios, nada más hasta aquí. Entonces eso sería nada más un octavo de esfera, dependiendo de que te pidan, ¿no? Entonces puede que no te pidan la esfera completa. Tú tienes que ver entre qué valores y qué valores, pues varían tus parámetros para formar nada más el trozo que te están pidiendo. ¿Ok? Media Sí. esfera, pues sería aquí, ¿no? Y así nos podemos ir jugando con estos dos. Y la esfera completa, pues sería de esta forma. ¿Ok? Abarcando de 0 a pi y de 0 a 2 pi. ¿Vale? Sí. La otra ecuación que te dije era la del plano, ¿no? Anterior fue plano y esfera. Ajá, esta fue la esfera, ¿no? Sí. Entonces, el plano pues es muy sencillo, nada más requieres un punto, dos vectores directores y pues el parámetro, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a suponer que pasa por el punto 1,1, que sería esto. Y pues los parámetros vamos a llamarlos X y Y, ¿no? No importa. Entonces es más X menos Y. Aquí vamos a ponerle más 2X más Y. Y finalmente 1 menos Y. El primer parámetro pues es X. Y vamos a decir que va de menos 5 hasta 5. Y el segundo parámetro es Y. Vamos a decir que va de menos 4 hasta 4. ¿Ok? Entonces fíjate que este es un trozo de plano, ¿no? Lo que está en morado. Nada más es un trozo, no es un plano infinito. ¿De qué depende qué tanto abarque? Pues de los valores de los parámetros, ¿no? Si yo aquí, por ejemplo, le bajo el parámetro de 0
hasta 5, pues ya lo mutilé. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde te lo pidan, pues eso sería la parametrización del plano. ¿Ok? Sí. Bueno, otra parametrización importante, pues son círculos y elipses, ¿no? Entonces, ahora sí, si te das cuenta, dije círculo. ¿Por qué círculo? Porque abarca toda esta área, ¿no? No dije circunferencia, dije círculo. Entonces, la parametrización de un círculo en un plano, pues obviamente los círculos son planos, ¿no? Lo único que vas a mover, pues son las variables sobre el plano en el que no está. Es decir, si por ejemplo tu círculo está sobre un plano Z, pues Z no se mueve, ¿estás de acuerdo? Nada más varían los valores de X y Y. Entonces, por ejemplo, círculo en un plano Z igual a K, ¿no? Pues su ecuación de esta superficie, U y B, pues el radio va a variar, ¿no? Entonces es U coseno de V, U seno de V y la constante K. Esto es un círculo en el plano K. Y pues K puede valer, puede estar acá o puede estar en medio, ¿no? Ya sea dependiendo de dónde te digan que está tu círculo. Si es paralelo al plano XY, si es paralelo al plano XZ, etc. La forma es la misma, nada más van cambiando su posición. ¿Ok? Entonces U pues va de 0 al radio máximo, ¿no? De tu círculo. Y V, para que abarque todo el círculo, pues va de 0 a 2pi. Entonces vamos a graficar, por ejemplo, la ecuación de un círculo que está contenido en el plano Z igual a 1. Z igual a 1. Ahí está, ¿no? Quiero un círculo que esté en ese plano. Pues, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Expresión 1, aquí está. Pues dijimos, ¿de qué radio lo quieres? ¿De qué radio? ¿De qué radio máximo lo quieres? De un 6, por ejemplo. 6. No sé si sea muy Entonces es grande. 6. Vamos a poner, es X coseno de Y. X seno de Y. Y la constante que dijimos que era sobre el plano X igual a 1, ¿no? El primer parámetro es X y me dijiste que de radio 6, ¿no? Entonces va de 0 a 6. Y el segundo parámetro, pues es Y. Y esta cosa va de 0 a 2pi, ¿no? Ahí está. Es mi círculo sobre este plano, ¿no? Entonces esto te lo van a pedir mucho cuando ya llegues a teorema de Gauss y de Stokes, ¿no? Parametrizar superficies de este estilo. Entonces, por ejemplo, te pueden pedir calcular la circulación sobre la siguiente curva. Y ya, ¿no? La curva va a corresponder a la frontera, ¿no? De esta cosa. Entonces tú tienes que aplicar el teorema de Stokes y para eso vas a tener que tener bien, bien clara la parametrización de esta superficie. ¿Ok? Y pues es esta que te acabo de poner, ¿no? ¿Ok?
Sí. ¿Qué más? Esa es parametrización de superficies. Ya vimos el plano, superficies. Bueno, vamos a suponer que lo quieres hueco. Entonces, no iría de 0 a 6, iría, por ejemplo, de 3 a 6. Fíjate, ya viste, le hice un hueco. ¿Y eso por qué? Porque el radio no empieza en 0, empieza en 3. ¿Ok? Sí. Entonces, pues aprende a manejar GeoGebra, ¿no? No te va a resolver las integrales, pero te va a Pero dar te una da una idea. idea, ¿no? Ajá. Más que nada, para el tema que vimos de máximos y mínimos condicionados y todo eso, pues es bastante útil para comprobar que efectivamente, este, pues está correcto tu resolución, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué más? Parametrización. Y bueno, ya. Esas serían las más importantes, ¿no? La esfera de plano es así. Ya te la debes de aprender desde ya. Y pues todo lo que vimos, ¿no? De curvas planas, circunferencias, elipses y rectas. ¿Vale? Sí. Bueno, ya no vamos a acabar esto, pero vamos a introducir lo que son las integrales de superficie. Como su nombre lo dice, a fuercitas vamos a usar algo de esto. ¿Ok? Entonces es muy parecido a lo que vimos en la integral de trayectoria y la integral de línea. Cuando vimos integral de trayectoria, pues dijimos que hacíamos la integral sobre una función escalar. Entonces, si aquí queremos calcular una función escalar, la integral de superficie sobre una región de una función escalar ds, a mí no me gusta esta notación porque se confunde a veces con la de línea, ¿no? Porque esto es la longitud de arco. Entonces a mí me gusta ponerle dA para hacer referencia a que es una diferencial de área, una diferencial del trozo de la superficie, ¿no? Ok. Sería como para evitar confundirnos, ¿no? Una pequeña Sí, forma pero diferente de verlo. lo puedes ver así, ¿no? DS también, dA, y no me acuerdo qué otra letra, creo que nada más esas dos. ¿Ok? Ok. Sí. Entonces, pues es lo mismo que hacíamos en las integrales de trayectoria. Evaluábamos la función y lo multiplicábamos por el diferencial de arco, ¿no? Que no era más que la raíz cuadrada de la norma de la curva. Pues aquí es lo mismo. Una integral de superficie de este estilo, pues yo debo de tener la parametrización de la superficie en dos variables, ¿no? Entonces, no es más que evaluar la función en la superficie de dos parámetros y multiplicarla por el diferencial de área, que no es más que la raíz, o mejor dicho, la norma de... Ay, es que, ¿cómo te lo digo? ¿Te acuerdas cuando vimos plano tangente a una superficie paramétrica? Hicimos un producto cruz, ¿no? Para calcular el vector normal. Sí. Bueno, geométricamente, el producto cruz, si estas son muy chiquitas, digamos DU y DB, no sé si te acuerdas que significaba el área de un paralelogramo. Entonces, estos dos vectorcitos me forman un paralelogramo, ¿sí o no? Ah, sí, ya me acordé. Entonces, si yo hago su producto cruz, me da este vector, ¿no? Y la norma de ese vector significa la pequeña área de este pequeño paralelogramo. Entonces, este dA
pues es justamente esto. ¿Ok? Sí, Pero ¿quiénes son estos vectores? Pues las derivadas parciales respecto a la curva, ¿no? Porque te acuerdas que dijimos que si esto era una curva y esto era otra curva, las derivadas parciales me daban el vector tangente cuando mantenía constante la otra variable, ¿no? Es lo que vimos en coordenadas curvilíneas. ok, sí. Entonces, el diferencial de área no es otra cosa que la norma de la derivada parcial de u respecto, digo, de la función que me representa la superficie respecto de u, producto cruz, la derivada parcial de esta cosa respecto de v. Entonces esto es lo que va aquí. Aquí. ¿Ok? Y es Sí. lo mismo, ¿no? Sustituyes, haces el producto cruz, sacas norma, o sea, te va a quedar una raíz, ¿no? Por ahí. Una raíz de algo y ya, ¿no? Diferencial de las variables, en este caso de u y b. Y es lo mismo que vimos en integrales de trayectoria, nada más que ahora con dos variables. Bueno, pues un caso especial es cuando esta cosa, f, vale justamente 1, porque nada más me va a quedar la integral de la norma de esta cosa. De A. Y esto no es otra cosa que el área de la superficie, parametrizada, ¿no? Entonces, vamos a hacer el último ejemplo del curso. Que lo vamos a hacer bonito, ¿no? Para que quede claro. Bueno, ¿hasta aquí tienes alguna duda? No, es más o menos igual a lo que vimos hace un momento, ¿no? O sea, termina convirtiéndose en una forma de obtener el área de una superficie, solo que en este caso entra ya como un parámetro. No es, bueno, sí es casi igual, pero este es en el espacio, ¿no? En general. Sí, Las otras fueron curvas planas. sí, Y eran, es como que ya entramos a una cuestión tridimensional. exactamente. Ok. Entonces, a ver, ¿cuál es el área de una esfera? Era 4 veces pi por radio al cuadrado. Exactamente, ¿no? Entonces, para una esfera de radio 1, pues su área es 4pi, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Entonces vamos a hacer la parametrización de la esfera con radio 1. Entonces va a ser UV. Como es de radio 1, pues no lo pongo, ¿no? Aquí va a ir un 1, pero no lo voy a poner. Va a ser seno de U, coseno de V. Seno de U, seno de V. Y finalmente, coseno de 1. Como U es la colatitud, pues va de 0 a pi. Y como V es el azimutal, va de 0 a 2pi. ¿Ok? Esta es la parametrización de una esfera de radio 1. ¿Ok? sí. Entonces yo quiero calcular su área. Entonces quiero calcular el área de la esfera. Pues según lo que acabamos de ver, es la integral doble sobre R, donde R pues es este rectángulo, ¿no? ¿De quién? Pues de la norma de phi U cruz phi V, donde los subíndices indican derivadas parciales, ¿no? Ok. ¿Sí o no? Entonces, rápidamente, ¿quién es la derivada parcial de phi respecto de U? Seno, pues coseno, ¿no? Sí, coseno de U. Coseno de U, coseno de V. Otra vez, seno, coseno de U, seno de V. Y coseno de U menos el seno, Menos ¿no? el seno de U. Ahí está.
¿Quién es la derivada parcial de phi respecto de v? Coseno de v, pues es menos seno, ¿no? Menos seno de u, seno de v. Seno, coseno, ¿no? Seno de u. ¿Qué dijimos? Coseno, ¿no? Seno. Coseno de v. Y finalmente coseno de u respecto de v. Esta, respecto de v. 0. 0. Excelente. Pues ya nada más hago el producto cruz, ¿no? Derivada de phi respecto de u. Producto cruz. Derivada de phi respecto de v. Es este con este menos este con este, ¿no? ¿Cuánto me queda? Seno cuadrado de u coseno de v. ¿Ok? Más este con este menos este con este, ¿no? Es decir, menos con menos da más. Seno cuadrado de u. Seno cuadrado de u, seno de v, coma, ya para acabar, este con este, menos este con este. Que me quedaría seno de u, coseno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Seno de u, coseno de v, digo coseno de u, coseno cuadrado de v, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Seno de u, coseno cuadrado de v. Menos, ¿qué dijimos? Este con este, ¿no? Con Sí. el menos se vuelve más. Y es seno de u, coseno de u, Seno seno cuadrado de b. Seno cuadrado de v. Ahí está. Ya tengo las tres componentes del producto cruz, ¿no? Vamos a simplificarlo. Aquí queda igual. Seno cuadrado de u, seno de v. Y aquí fíjate, aquí puedo factorizar el seno de u, coseno de u, ¿no? Y me va a quedar coseno cuadrado de v más seno cuadrado de v. ¿Y eso cuánto es? Factorizo estos dos en rojo, ¿no? Me va a quedar coseno cuadrado de v más seno cuadrado de v. ¿Y eso cuánto es? Seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto es? 1, ¿no? Sí, perdón. Entonces nada más va a quedar el seno de u, coseno de u. ¿Ok? Porque el otro me dio 1. Ahora sí, ya puedo sacar la norma, ¿no? La norma de esta cosa. ¿Quién es? Pues es la raíz de las componentes al cuadrado, ¿no? Es decir, seno cuadrado de u, coseno de v al cuadrado, más seno cuadrado de u, seno de v al cuadrado, más seno de u, coseno de u al cuadrado, ¿sí o no? Si yo simplifico toda esta cosa, ¿qué me da? Es la raíz de seno cuarto de u, coseno cuadrado de v, más el seno cuarto de u,
seno cuadrado de V más el seno cuadrado de U coseno cuadrado de U. ¿Sí me sigues? Sí. Perfecto. Entonces, puedo factorizar de aquí el seno cuarto, ¿no? Seno cuarto de U, coseno cuadrado de V, más el seno cuadrado de V, más el seno cuadrado de U, coseno cuadrado de U. ¿Y qué me queda? ¿Cuánto me da esto que está entre paréntesis? ¿Cuánto me da lo que está entre paréntesis? Ese es 1, ¿no? 1. ¿Es B o es U? Perdón, yo me equivoco, me confundí de letra. ¿En dónde? El del que está dentro del paréntesis es U o B. V, ¿no? V, sí. Entonces sí es 1. Entonces nada más me queda el seno cuarto de U más el seno cuadrado de U coseno cuadrado de U. Vuelvo a factorizar un seno cuadrado. Y aquí me va a quedar el seno cuadrado de U más el coseno cuadrado de U. ¿Sí o no? Sí, igual es 1. Entonces nada más me queda la raíz del seno cuadrado de U. ¿De dónde a dónde varía? Aquí está, ¿no? U de dónde a dónde varía. De 0 a pi. ¿El seno es positivo en 0 a pi? Sí, ¿no? Sí. Entonces esta cosa se convierte solamente en el seno de U. Es que esto realmente es el valor absoluto del seno. Pero como varía de 0 a pi, pues no hay problema. Nada más cancelo el signo, ¿no? Digo, cancelo la raíz con el cuadrado. Sí, sí. Pero estrictamente hablando es el valor absoluto. Pues nada más cuidado ahí, ¿no? Entonces ya nada más me quedó el seno de U. Por lo tanto, el área de mi superficie, pues es la integral doble sobre R del seno de U diferencial de área. Pues nada más queda que poner los límites de integración. Esto me representa un rectángulo, ¿no? ¿Sí o no? Un rectángulo de lados 0 a pi y de 0 a 2 pi. Entonces nada más hay que tener cuidado en qué orden lo pones. U va de 0 a pi. Entonces aquí va diferencial de V va de 0 a 2 pi. Entonces aquí va diferencial de V. ¿De quién? Pues de esta cosa, ¿no? Del seno de U. ¿Ok? Sí. Entonces primero estoy integrando respecto a V. Quiere decir que me va a quedar la integral de 0 a pi del seno de U. Es constante, no lo muevo. Por V. Y V la voy a evaluar de 0 a 2 pi. ¿Ok? Al evaluarla en 0 es 0 y en 2 pi pues es 2 pi, ¿no? Lo saco de la integral porque es una constante y nada más me queda de 0 a pi seno de U, diferencial de U. ¿Ok? Sí. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. Menos coseno. ¿Evaluada de dónde a dónde? De 0 a pi, ¿no? De 0 a pi. Entonces es menos 2 pi coseno de pi menos coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de pi? ¿Sí o no?
menos 1, ¿no? Sí. Y el coseno de 0, pues 1. Es decir, es menos 2pi por menos 2, y esto nos da 4pi, que es lo que dijimos desde un principio, ¿no? Entonces, las integrales de superficie son muy talachudas. Aquí nada más calculamos el área. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dicho, calcúlame la integral de superficie de esta función? X cuadrada y de A. Pues aparte de todo lo que hicimos, aquí vas a tener que sustituir X, que es esto de aquí, Y, que es esto de aquí, en esta integral. Y te iba a quedar más fea todavía, ¿no? Sí, se hubiera hecho todavía más largo el proceso, ¿no? Ajá. Y ya lo que no vimos, pues fue bueno, cuando ya la metes, pero con producto punto. Es decir, la integral de f punto de s, que en este caso pues es de A, ¿no? Y esto es lo que se llama flujo. ¿Ok? Que es similar a esto, nada más que ahora aquí íbamos a meter un producto punto en esta parte. En vez de sacar la norma, aquí, en este punto, que era aquí, ya no íbamos a sacar la norma. Íbamos a hacer producto punto con el campo evaluado en la superficie. Entonces, nota que se va complicando en el sentido de que son más operaciones, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya. Hasta aquí llegamos. Ok. Sí está es bastante... Bueno, no sé, es como que acordarse de muchas cosas.